Muy buenas noches a todas nuestras amigas, amigos que nos visitan en este séptimo episodio de Unidas en la Fe. Un programa hecho para glorificar el nombre de Dios a través de nuestra vida, poder crecer también en su gracia, en su conocimiento y que su Santo Espíritu nos continúe llenando y transformando cada día. Bien, en esta noche vamos a dar entonces inicio, esperando que cada una de ustedes sea bendecida, bendecido también a los varones que nos están viendo y también deseando que podamos compartir estas enseñanzas con muchas otras personas que de pronto tienen la necesidad de recibir un mensaje de la palabra de Dios. Bien, hoy quiero contarles de que la revista Gaceta, una revista cristiana, presentó un artículo que denominaron 5 mujeres que todo cristiano debe conocer. Y me llamó mucho la atención el escrito o la introducción que se le hace a esta revista, porque la persona quien escribe, que también es en este caso una mujer, Lorena Picarolo, la que escribe el documental, dice que el propósito de ese escrito que ella ha hecho es dejar ver que aunque las mujeres no suenan mucho, posiblemente, digo yo, por la cultura en la que nosotros nos movemos, en la cultura en que vivimos, el entorno social, la mujer ha hecho parte de la historia y ha sido muy influyente. Lorena dice, la historia de las mujeres importa no solo por la inspiración y el aliento que ofrecen, sino también por la preservación de estas historias. Presentan una visión más completa, rica y acertada del pasado. Me identifico con Lorena Picarolo, porque eso tiene que ver mucho con la filosofía o el propósito que tenemos en este programa de Unidas en la Fe. ¿Por qué? Porque el propósito nuestro no es promover un movimiento feminista. Si bien hablamos de muchas mujeres que han dado testimonio de vida en la vida como creyentes, que han sido útiles a la sociedad, y cuando hablamos del mensaje del Evangelio también nos referimos a una mujer, y todo lo que hacemos tiene que ver con la mujer, pero es para ser edificadas y a través de cada cosa que nosotros aprendemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces quiero que quede muy claro que no es un movimiento feminista lo que estamos haciendo a través de este programa, sino que estamos resaltando la obra que Dios hace a través de las mujeres y cómo Dios nunca se ha olvidado de la mujer, sino que desde el principio de la creación Dios nos ha tenido en cuenta para realizar cosas maravillosas, para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Bien, sin más preámbulo, entonces quiero dar inicio a nuestras 4 secciones, nuestras sesiones de ¿Sabías qué? Hoy tenemos algo corto. Heroínas de la historia, una mujer maravillosa, vamos a ver en el día de hoy. También en el tema de la vitalidad, vamos a ver cómo ayudar a un niño en el dolor o en el duelo al perder un pariente o alguien cercano a su vida. Y por último vamos a ver entonces a los pies del maestro y vamos a analizar un poco la vida de Sara, la esposa de Abraham, una mujer comprometida, no solamente con Abraham, sino también con Dios. Y no te olvides que al final estaremos también orando por cada una de las peticiones que tú tienes en este momento. Cada persona que tenga una necesidad la puede estar presentando y unidos estaremos orando al final. Quiero saludar a todas las personas que hasta el momento están conectadas. A Elisa Montoya, te saludamos, Elisa. Saludamos a Angélica Arbeláez, hija de mi hermana Elvia, Miriam Montoya. A David, me imagino, David Díaz, también está con nosotros. Elvira Pérez, Andrés Mendoza. Se dan cuenta que los hombres también están con nosotros. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. O de ustedes, muchachas. Bien, vamos a iniciar entonces con el ¿Sabías qué? Hay unos artículos que fueron creados o que fueron diseñados
por mujeres, pero que eso lo desconocemos en el día de hoy. ¿Cuáles objetos fueron diseñados por mujeres? Tenemos en primer lugar una cafetera de goteo, lo diseñó una mujer. Las galletas con trocitos de chocolate, también otra mujer estadounidense. La cafetera fue inventada por una mujer alemana. También el corrector líquido también fue diseñado por una mujer que era secretaria, y al ver que no había la forma de corregir los errores que se cometían, se inventó un corrector líquido, y eso lo tenemos hasta el día de hoy. También el juego del monopolio fue inventado por una mujer. Ella lo creó en vista que ella quería protestar por la desigualdad, y quiso enseñarle a la gente a comprar y a vender a través de este juego del monopolio. También el limpiaparabrisas fue creado o diseñado por una mujer. Los cristales antirreflectivos, por ejemplo, los usamos para los anteojos, los usan también para los binóculos, etcétera, etcétera. También fue inventado por una mujer. Y los pañales desechables, imagínate pues esta mujer en vista de la situación, mujeres que tenían tantos hijos y lave pañales, pues ella se creó la manera de que pudiéramos usar el pañal desechable. Estas mujeres transformaron nuestra vida, la vida de nosotras las mujeres, las vidas de los hombres, con esos diseños que ellas realizaron. Y gracias a Dios por ellas. Es entonces en nuestra sección de ¿Sabías qué? Ahora vámonos para heroínas de la fe. Hoy veremos a una heroína, Margaret Fell. De hecho, la saqué del documento de los que les hablaba hace un momento, de esta mujer que escribió sobre 5 mujeres que los cristianos debían de conocer, en la revista Gaceta. Una revista maravillosa que se dedica a hablar de muchos eventos cristianos y a contar algo de la historia, las situaciones vividas en la actualidad en muchos lugares del mundo entero, donde muchos cristianos son perseguidos, maltratados, pero también nos cuenta y nos revela muchas de las victorias y de los triunfos que se tienen en algunos lugares. ¿Quién era Margaret Fell? Margaret Fell fue un líder religioso, una de las fundadoras del cuaquerismo, un movimiento inglés que sobrevivió a la fuerte persecución para convertirse en una poderosa influencia en la historia angloamericana. Esta mujer se convierte, llega a escuchar el evangelio, y cuando ella se convierte al evangelio es una defensora de todos aquellos que eran sometidos a prisión o a castigos severos por causa de anunciar este tipo de evangelio. Era un evangelio sano en el momento. Ellos eran reprendidos cruelmente porque no aceptaban un sacerdocio. Ellos creían o creen, porque todavía opera esta misión, de que el Espíritu Santo puede guiar a cualquier creyente de la misma manera que lo hizo con Abraham, con Moisés, con todos los hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces hubo una gran persecución y ella fue una gran defensora de ello. Esta mujer, Margaret, se casó en primera instancia con un hombre llamado, se me perdió el nombre. Este hombre era un juez, Thomas Fell, era un juez. Estuvieron casados aproximadamente 26 años, tuvieron 9 hijos. Cuando nació su 9º hijo, este hombre muere, fallece su primer esposo, pero ambos ya habían trabajado en pro al crecimiento, al desarrollo, a esta labor misionera de extender el evangelio, de llevar esta palabra por todos los lugares. Ella se encargaba, hacía el papel de secretaria, y ella era la que organizaba el itinerario de todas aquellas personas que salían a realizar evangelismo o misiones en aquellos lugares donde ella vivía. Se dice que fue la primera mujer que organizó un grupo de mujeres para reunirse a orar y a estudiar la palabra.
Ella se preocupaba mucho por estas cosas, porque las mujeres conocieran realmente la escritura. Este grupo cuáquero fue un grupo que progresó mucho económicamente, era una iglesia muy unida. Ellos intentaban imitar en todas las áreas a la iglesia primitiva y trabajaban arduamente. De ahí, de los cuáqueros, viene lo que conocemos nosotros, la avena cuáquer, ¿sí? Viene de ellos y fueron muy empresarios, muy buenos empresarios, tuvieron impulsaron mucho lo que fue las golosinas. Sus empresas fueron grandes y muy reconocidas en los chocolates que hacían y todas estas cosas, pero el propósito era que se ayudaban los unos a los otros, hacían inversiones y trabajaban unidos, y así extendían también el evangelio del Señor, y además hacían obra social. Esta mujer Margaret fue una escritora, dejó varios libros o dejó varios escritos, y voy a anunciar algunos. Ella escribió a Manasés ben Israel, un saludo amoroso a la simiente de Abraham, la ciudad de Londres reprobada, una llamada a la semilla universal de Dios, el discurso de las mujeres justificado, epístola a Carlos II, una piedra de toque o un trial perfecto, la norma del Señor revelada, un llamado a la semilla de Israel, una relación de Margaret Fed, su nacimiento, vida, testimonio y sufrimiento por la verdad eterna del Señor en su generación. Ella narra cómo muchas veces ella fue prisionera, estuvo en cárcel, estuvo presa, fue maltratada, fue torturada, fue agredida en muchas ocasiones, y ella no le impidió nada callar para anunciar las buenas nuevas del Evangelio y abrir las puertas para que otras personas lo hiciesen. Dice que ni siquiera el amor por sus hijos le impedía a ella hablar del Evangelio. Esta mujer también escribió el testimonio de Margaret Fox. Vemos que hay dos apellidos. Margaret Fed escribe su primera historia con su primera relación con su primer esposo cuando su esposo muere. Entonces, después de 11 años, ella se casa con George Fox. Por eso entonces escribe también el testimonio de Margaret Fox sobre su difunto esposo George Fox. Cuando su segundo esposo muere, entonces ella narra también su historia y su trabajo, su sufrimiento, los viajes que ella tuvo que soportar. George Fox fue un pionero quien impulsó esta misión para predicar el Evangelio. También escribió una epístola a los amigos sobre los juramentos. Esta epístola a los amigos era también como se hacía llamar este grupo de personas cuáqueros, también lo llamaba el grupo de los amigos. Así entonces que esta mujer hizo grandes obras, sus obras fueron publicadas por su familia un tiempo después de ella haber muerto, y publicaron mucho de sus sucesos relacionados con el nacimiento, con la educación, con la vida, con las conversaciones que tenían con ella, los viajes, los servicios, los sufrimientos profundos de esa antigua sierva eminente y fiel del Señor, Margaret Feld, pero con su segundo apellido también Margaret Fox. Esperamos que esto te inspire a entender cómo las mujeres Dios las puede usar de una manera muy especial, y las mujeres también pueden dejar huella en la historia. Lo poco que hagamos puede marcar la vida de muchas personas, puede llegar y permitir que muchos conozcan del Evangelio. A veces pensamos que lo que hacemos para Dios es insignificante o es mínimo, pero no nos damos cuenta cuánto puede repercutir eso en muchas otras vidas para su salvación. Ahora nos pasamos para nuestra tercera sección, que se llama Vitalidad. Hoy traigo un tema
que me conmueve. Estuve estudiando hace unos días sobre él y yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces cuando vamos a dar un consejo o apoyar a una persona, no sabemos cómo hacerlo. Y cuando se trata de un duelo, pues podemos decir cosas que no aporten mucho, podemos minimizar el problema, podemos rebajar quizás o menospreciar a la persona que está atravesando por esta situación. Y mucho más cuando nos referimos a los niños. Pensamos que los niños no le prestan mucha atención a ellos y oímos decir de algunas personas, dicen, no, pero es que gracias a Dios que se murió y el niño estaba chiquito porque lo supera fácil. Como si los niños no tuvieran también que atravesar un dolor por la ausencia de un ser querido, que pudiera ser un abuelo, la abuela, el tío, un hermano, el mismo papá, la misma mamá, y todas esas cosas también ellos sufren. Y todo esto también lo perciben de acuerdo a las reacciones que tienen las personas a su alrededor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trata de ayudar a un niño a pasar esta situación. Nosotros no somos psicólogos ni pretendemos serlo, pero sí podemos tener algunas pautas para ayudar y no venir de pronto a provocar más daño o más dolor a una persona cuando queremos minimizar su sentimiento o su dolor. Esto entonces no lo podemos ocultar. Hay muchas personas que tienden a ocultar el fallecimiento de algún ser querido o disimularlo o decirle mentiras al niño, ¿cierto? Esas cosas no las deberíamos de hacer porque de todos modos vienen algunos cambios en la vida de ese niño y eso tiene que tener una razón de ser. Podemos decirle al niño, no es que se fue para un viaje, él se fue a un viaje. Si le dices a un niño que su papá, su abuelo, su tío, su mamá o su hermano se fue a un viaje, él va a tener la expectativa de que un día regresarán, de que un día volverán. Entonces no va a llevar o no va a consumar en totalidad el duelo que este niño tiene por esa pérdida del ser querido. Por lo tanto, nosotros debemos de ir al niño con la verdad. Porque esos cambios que vienen, por ejemplo, en el caso de una familia donde papá es el que lleva todas las responsabilidades de la casa, fallece la mamá nunca ha trabajado, entonces el niño empieza de pronto a ocupar un rol diferente, la vida en la casa se transforma totalmente y el niño tiene que entender que esos cambios se deben a la pérdida del ser querido y ellos tienen que superar su dolor. Ellos pierden en muchas ocasiones la seguridad, la protección. Cuando un niño, por ejemplo, pierde a papá y mamá al mismo tiempo, te puedes imaginar la situación tan difícil para este niño que hay que ayudarlo a superarla, ¿sí? Y ayudarle a entender entonces los cambios que van a haber en su vida debido a esta pérdida. Los niños suelen expresar de muchas maneras el dolor, pudiéramos decir, hablar de su comportamiento, ¿cierto? De pronto se vuelve un niño muy retraído, muy callado, se aísla, o puede ser todo lo contrario, el niño se pone demasiado necio, demasiado activo, se pone insoportable, pero es una forma de él manifestar su dolor y muchas veces nosotros los seres humanos, los adultos, nos alcanzamos a comprender los comportamientos de los niños y empezamos a juzgarles, a condenarles, a castigarlos cruelmente sin saber cuál es el motivo, la razón por la cual los niños se están comportando de esta manera. También los niños pueden demostrarlo a través de sus emociones, el llanto, la tristeza, y hay que dejarlos. Una de las cosas que nosotros, en las cuales nosotros nos equivocamos, es que cuando un niño llora le decimos no llore. Pero el niño debe de llorar es porque él debe de expresar de esta manera su dolor al llorar. Quizás un niño en algún momento va a querer gritar desesperadamente porque no acepta la pérdida de su madre o de su papá. Hay que dejar que él suelte sus emociones.
También pueden haber reacciones físicas, la enfermedad, el niño puede subirle fiebre, subir su temperatura, tener problemas estomacales, aún alergias, sarpullidos. Si el niño es asmático puede también presentar estos síntomas, pero que solamente son la manifestación del dolor que él está sintiendo. Y también los niños tienen problemas con sus pensamientos. Los niños también en momentos de crisis también piensan en suicidarse, en alimentar quizás un deseo de morir para partir con la otra persona, un deseo de pasar a otro estado. Y conozco, por ejemplo, la situación de un compañerito de uno de mis sobrinos. Este niño murió uno de sus familiares, un ser muy querido, su abuela, y el niño estaba demasiado triste, pero como era un niño, la gente no le prestaba mucha atención. No, decían que ese niño, pues, que era normal como él se sentía, pero nadie le hablaba al niño. Un día cualquiera el niño se fue y se acostó y se tomó un tarro de pastillas que tenía su mamá. Alcanzaron a encontrar el niño en condición, en un estado pues ya deprimente, a punto de morir, pero lograron salvarle la vida. Lo llevaron al psicólogo, pero el niño no expresaba nada. O sea, sus padres pensaban que eso era tontería, que eran unos mimos del niño, que era cosas que forman reacciones, pero eran indiferentes a esto. Más sin embargo, el niño va a su casa, regresa nuevamente a su casa, se sienta a la mesa, come con sus papás, les da un beso a cada uno, se despide de su perro, lo acaricia, le da un beso a su perro y dice que se va a dormir. El niño se fue, se acostó y al otro día el niño amaneció muerto. ¿Qué hizo el niño para morir? Se tragó unas bolas de juguete con los que los niños juegan en las calles, en la tierra. Se tragó una buena cantidad de bolas y de esta manera el niño murió. Los pensamientos de los niños también pueden llegar a ser catastróficos, pueden llegar a ser de suicidio, de desesperanza y todas estas cosas, y nosotros debemos de prestarle mucha atención a esta situación con los muchachos. También los niños pueden tener dificultades de aprendizaje o patologías de salud mental, como les acabo de decir en el caso de este niño, de pensamientos de suicidas y consumar el suicidio. Un niño de 7 años, ¿quién pudiera pensar que un niño de 7 años quisiera pensar en la muerte y buscara la forma de suicidarse, así como este muchachito? En el caso de los niños y también en el caso de los adolescentes, nosotros debemos de mostrar interés en sus reacciones, en sus situaciones. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a enumerar, tenemos 15 puntos acá. Voy a hacer lo más breve posible, o si no lo terminamos la próxima semana. Primero que todo, hay que hablar al niño con la verdad. No podemos confundir a los niños diciéndole que se fue de un paseo, que nos está mirando desde el cielo, que un día lo volveremos a ver, etcétera, etcétera. Esas son cosas que son falsas expectativas. Nosotros tenemos que hablar con la realidad, hablar de la muerte. Nosotros casi nunca hablamos de la muerte. Escuchaba a un psicólogo que él decía, bueno, una oportunidad para hablar de la muerte con los niños es, por ejemplo, cuando se muere un animalito. ¿Y tú qué piensas de la muerte? ¿Qué crees que es de la muerte? ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos emocionalmente, entender que nosotros nacemos y nosotros podemos morir y que vamos a morir porque es algo absoluto, es algo que va a acontecer, que va a pasar. Ninguno está libre de morir. Recuerden que nosotros nacimos para morir y los niños deben de entender esta situación. Hay que ser simple y también hay que ser directo, ¿cierto? No, como les acabo de decir, no hablarles con mentiras, decirles que algún día nos vamos a encontrar con él, o no, que simplemente está dormido. No, mi amor, es que el abuelito se durmió.
No, el abuelito está muerto y hay que ser claros con esto, ¿sí? Hay que tranquilizarle si de pronto él tiene un sentimiento de culpa. Una de las cosas que tenemos nosotros cuando se nos muere un ser querido es que queda un sentimiento de culpa. Y hay preguntas como estas: ¿qué pude haber hecho para que esto no pasara? ¿Cómo lo hubiera podido yo evitar? O decimos, si yo hubiera hecho de tal manera, a lo mejor no hubiera pasado esto, ¿cierto? Entonces hay un sentimiento de culpa y los niños también tienden a manejar ese sentimiento de culpa. Por lo regular, los niños, cuando papá y mamá se divorcian o cuando papá o mamá muere, ellos sienten culpa y dicen: murieron porque no querían estar conmigo, murieron porque por mi causa, etcétera, etcétera. Bueno, y lo otro es que nosotros tampoco podemos ocultar nuestras emociones, pero tenemos que ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros expresemos nuestras emociones va a afectar positiva o negativamente a ese niño. Si tú eres una mujer, por ejemplo, que al morir un ser querido gritas, te desesperas, te jalas del pelo, etcétera, te dejas ganar por la histeria o por las emociones, te controlan, entonces es lo que el niño va a recibir. Esa va a ser la reacción que el niño va a tener en muchas ocasiones. Pero cuando nosotros tenemos una reacción pacífica, sin ocultar nuestra tristeza, nuestro dolor, no quiere decir que no vamos a llorar, pero sí tenemos que ser sinceros pero prudentes también a la vez. Podemos tener momentos de privacidad, los niños necesitan también como ese momento de privacidad y hay que ayudarles a que ellos puedan superar el dolor que tienen. Hay que dejarlos que en algunos casos, cuando las personas alguno muere, muchas veces no dejan ir a los niños al funeral, ¿sí? No les permiten ir al funeral. Pero hasta cierto punto, el ritual del funeral, eso es un rito que tenemos de diferentes formas, en muchas partes del mundo lo manejamos de formas diferentes. Pero es necesario que los niños también lleven a cabo esa parte, ¿sí? Aunque dolorosa, pero ellos tienen que aprender a asimilarla y estar apoyados siempre por un adulto. Esto le ayudará al niño a comprender con mayor eficacia el significado de la muerte. Debemos también controlar la respuesta del niño en el tiempo, o sea, tras el primer año después de la pérdida, un 10% o un 15% de los niños pueden sufrir problemas principalmente en forma de depresión. En caso de necesidad hay que consultar a un especialista o a una persona con capacidades de atender estas situaciones. No podemos pasar de largo todos estos conflictos. Los niños entonces, al igual que los adultos, experimentan la pena y el dolor a su manera. Si cada persona tiene la forma de hacerlo. Los sentimientos cambian con el tiempo, pero en ocasiones. El proceso de duelo continúa durante toda la vida. Y yo creo que todos hemos experimentado eso. Por ejemplo, cuando ha fallecido nuestro padre, nuestra madre, siempre lo recordamos, siempre estamos recordándolo. Pero ¿qué es lo que tenemos que fomentar? Los buenos recuerdos. En los niños hay que ayudarles a que ellos siempre tengan buenos recuerdos y que siempre recuerden lo mejor de ellos, que expresen a través de un dibujo, una forma de ayudar a través de un dibujo, que ellos expresen los sentimientos que tienen en ese momento, cómo lo quieren escribir o dónde quieres dejar una señal de recuerdo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son importantes para que los niños puedan mantener un equilibrio al enfrentar esta situación. Bien, tenemos varias peticiones, al final las estaremos leyendo. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente tema, que es a los pies del maestro. Tendremos el tema sobre Sara, una mujer comprometida, no solamente comprometida con su esposo, sino con Dios. Sara, una mujer comprometida con su esposo y con Dios. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 11, verso 11, donde dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril,
fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En Hebreos capítulo 11 encontramos, y es denominada por muchos teólogos, la sala de la fe, o la sala de los hombres de la fe. Y ahí encontramos a Sara, hombres que aunque les tocó vivir circunstancias muy difíciles, se mantuvieron en las promesas dadas por Dios. Algunos vieron el cumplimiento de esas promesas, otros no las vieron. Sara hace parte de este grupo de personas. Sara, conocida desde Génesis capítulo 11, verso 29, donde se menciona por primera vez como Sarai, diciendo que era la esposa de Abraham y que también era una mujer estéril que no podía tener hijos. Esta mujer fue la esposa de un gran patriarca, de un gran líder, de un hombre de Dios. Y cuando nosotros hablamos o miramos a estos hombres y sabemos que hay una mujer al lado de él, solemos imaginarnos que son mujeres extraordinarias o que son mujeres que superan en muchas cosas a las demás mujeres. Pero por la escritura nos damos cuenta de que Sara, como cualquier otra persona, como cualquier otra mujer y cualquier otro miembro que nos menciona la escritura, porque la escritura muestra lo bueno, lo malo y lo feo de cada ser humano allí presente, nos muestra también cómo Sara, siendo una mujer de mucha fe, también tuvo muchos defectos. Nuestro escritor o hermano John MacArthur, en el libro de 12 mujeres extraordinarias, pudo describir a Sara como una mujer caprichosa, una mujer que sabía hacer berrinche, si pudiéramos decir, sabía muy bien cómo manipular e incluso cómo ser mala, dice él, cuando nos detallamos bien sus actitudes. También en algún momento ella pudo haber sido o mostró rasgos de una mujer vulgar, de una mujer que se rebajaba. Era una mujer impaciente, temperamental, maquinadora, una mujer arisca, una mujer cruel, inconstante, malhumorada, celosa, errática, irracional, ganadora, quejumbrosa, regañona. Pero aún así, con todas estas características, también esta mujer fue una mujer piadosa y una mujer que señaló o que mostró mansedumbre. Y yo le añadiría a esto que fue una mujer comprometida. Esta mujer seguramente cuando se casó con Abraham, en los rituales siempre se adquieren, en los rituales matrimoniales siempre se adquieren unos compromisos. Y yo creo que usted recuerda cuando usted y yo fuimos al altar, las que hemos ido, de que se nos dice, promete guardarse solo para él, estar con él en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos que sí, pero muchas veces esto suele olvidarse con el tiempo, con los días, y cuando vienen las crisis y las dificultades, nos da algo de enojo, pudiéramos decir así, de frustración. También en medio de esa frustración podemos quizás querer tirar la toalla, dejarlo todo, dejar el hogar, dejar la familia, dejar a tu compañero, a tu esposo, a quien prometimos ayudarlo en todas las circunstancias y estar con él en todas las circunstancias. Sara es una muestra de una mujer que pese a las circunstancias siempre estuvo al lado de su esposo, pese a todos los defectos que tenía, a todos los defectos que acabamos de ver, a todos los defectos que nos mostró John MacArthur en su libro, recuerde, 12 mujeres extraordinarias. Y aquí entonces al mirar el proceso que Sara tuvo, que no fue nada fácil, nosotros miramos así muy por encima lo que a Sara le tocó vivir, pero realmente fue cosa difícil para ella. De la vida de Sara, cuando la Biblia nos comienza a hablar de ella, Sara ya tenía 65 años.
De ahí para atrás no sabemos cómo fue su matrimonio, no sabemos las luchas que tuvieron como esposos, no sabemos las circunstancias que les rodearon, pero sí nos damos cuenta que si llegaron a esa edad, 65 años de edad, casada con Abraham, donde dice la escritura que aún era una mujer muy hermosa y que Abraham cuidaba de ella. Tuvo que ir a Egipto y Faraón por poco se queda con ella, luego fue por allá a otro lugar y un rey también se enamoró de ella. Era una mujer hermosa y Abraham muestra que realmente él amaba a su esposa, que él estaba enamorado de ella, que él se sentía satisfecho con ella, pese a los errores que su esposa tenía. Pudiéramos decir, bueno, una mujer de 65 años y todavía ser tan apetecida por los hombres y todavía conservar la belleza de la cual nos narra la escritura es algo asombroso. Esta mujer Sara nos muestra su compromiso con su esposo Abraham cuando él recibe la promesa de Dios y el mandato que Dios le da a su esposo de salir de su tierra, de su parentela, de salir de su lugar, y ella lo acompaña, ella lo apoya en ese proceso, en esa aventura, si pudiéramos decir, porque era una aventura. Al ellos salir de aquel lugar no sabía a dónde se dirigían, no tenían idea a dónde iban a llegar, ni tampoco se alcanzaban a imaginar todas las situaciones o las penurias por las cuales tendrían que pasar, quizás momentos de mucha crisis donde se verían enfrentados a los ladrones, a los matones, enfrentados a una guerra posiblemente. En el caso del secuestro de su sobrino Lot, Abraham tuvo que enfrentar esto y muchas otras travesías. Además de eso, Sara, cuando sale de allí, cuando Abraham le dice debemos de irnos porque Dios me llamó a ir a un lugar, Él tiene un plan, un propósito conmigo. Sara entonces se despoja de sus comodidades, ella allí vivía tranquilamente, tenía todo lo que tenía, lo que necesitaba, tenía allí su familia, todos sus lazos familiares, allí estaban su padre, su madre, sus hermanos, sus tíos, sus primos, toda su familia estaba allí. Esta mujer entonces toma la decisión de salir de aquel lugar, de dirigirse con su esposo también, dejar sus comodidades, dejar su familia y dejar también sus costumbres, quizás muchos de sus hábitos, porque van a enfrentarse a cosas nuevas y a llegar a lugares diferentes. Ella estaba acostumbrada a un sistema de vida y ahora venía un cambio a ese sistema. Vemos aquí entonces el compromiso de esta mujer Sara, y no solamente con su esposo, sino también con Dios, porque aunque el llamado no lo hizo directamente Dios a Sara, sino que lo hizo Abraham, Sara también tuvo que creer en el llamado que Dios le había dado a su esposo. El mayor deseo de Sara era poderle dar un hijo a su esposo, pues sabemos que en aquella época cuando una mujer no podía tener hijos, eso era una afrenta, era un motivo de tristeza, de angustia, quizás de humillación, pero esto no le impidió a Sara amar a su esposo y seguir adelante. Otra mujer pudo haberle dicho a Abraham, ¿para qué me va a llevar a mí? Yo no le puedo dar hijos, déjeme aquí, váyase usted solo, el llamado fue para usted, déjeme aquí con mi familia, yo me quedo con los míos, disfruto mi gente, no voy a dejar todo lo que tengo aquí por irme a seguirlo a usted, un Dios que le ha prometido algo y no sabemos si lo vaya a cumplir o no. No, vemos que Sara, ella también le creyó a Dios. A través de su esposo ella adquirió esa fe, creyó lo que Dios había dicho, que de ellos iba a salir una gran nación. En el capítulo, ahí mismo en el capítulo, les había hecho el 16, perdón, el capítulo donde estábamos hablando de que Sara capítulo 11, perdón. En el capítulo 11 entonces también dice que esta mujer
no podía darle los hijos y ella busca a su manera la forma de poderle dar un hijo. Y ahí donde ella comete uno de los tantos errores que podemos cometer cualquiera de nosotros, cualquier persona. Vemos que Sara le podía hablar tranquilamente a su esposo y exponer la situación, le podía exponer sus sentimientos a su esposo, le podía exponer sus deseos. Dice que ella cuando permite que Agar le dé un hijo a Abraham, creyendo ella que de esa manera ella podía ayudarle a Dios o podía adelantarse o creer o haría conforme al propósito de Dios, porque ella pensaba que a su manera ella podía contribuir en la obra del Señor. Le da a Agar le da un hijo a Abraham, Ismael. Luego viene esta mujer Agar, y en vez de sentirse privilegiada, si pudiéramos decir, de que como sierva ahora pasara a ser la compañera o le diera a luz, le diera un hijo a Abraham, debía de haber sido para ella un gran orgullo. Pero ella se volvió arrogante y empezó a humillar a su ama, a Sara. Empezó a ser indiferente con ella, a menospreciarla, a tratarla mal, a humillarla, quizás a mirarla de una manera desafiante. Y esta situación, pues no nos dice la escritura, pero al parecer con su familia no le pasaba. Ella ya estaba tranquila, aunque quería tener un hijo, pero allá en medio de su tierra ya habían pasado muchos años, ella casada con Abraham, y no se le había ocurrido ofrecerle una sierva para tener un hijo. Y quizás a Abraham tampoco se le había pasado por su mente tomar a otra mujer para poder tener un hijo. Él amó a Sara y toleró la esterilidad de Sara. Aún así él la siguió amando y la siguió teniendo a su lado, procuró siempre complacerla y satisfacerla. En el capítulo 17 vemos que ella viene de su esposo Abraham y le dice que quiere hacer algo con Agar, que ya no lo tolera más, que no la soporta, y dice de la siguiente manera el versículo 6, dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, hablando de Agar. Vemos por este texto bíblico, por esta porción, que para Sara fue una situación bastante difícil, pero ella viene y le cuenta a su esposo y él le dice que ella puede tomar una decisión. Esto nos deja ver que aunque se dice que en la época los hombres subyugaban cruelmente a las mujeres, y de hecho eso pasaba, pero no eran todos los hombres. En este caso Abraham le permitía tener a Sara cierta libertad de tomar decisiones, de pensar, de expresar lo que ella sentía. Eso muestra también que desde el principio de la creación el propósito de Dios siempre fue de que hubiera un respeto mutuo, una comprensión mutua entre hombre y mujer. Aunque la mujer le debe respeto a su esposo, el apóstol Pablo habla también de cómo el varón, de cómo el hombre le debe también mucho cariño, mucha ternura a su esposa. Mientras ella lo respeta, él debe de amarla. Vemos aquí cómo Abraham amaba a su esposa. Entonces Sara no era una esclava, no estaba subyugada. Ella no salió a este viaje con Abraham porque estaba obligada a hacerlo, sino que ella lo hizo de una manera voluntaria. Fue un deseo propio de seguir a su esposo, de estar al lado de él, de apoyarlo en esta travesía de fe, de estar ahí respaldándolo. Dios no le hablaba a Sara, Dios le hablaba a Abraham, pero ella le creía a su esposo, también tenía gran estima con su esposo y creía que Dios le podía hablar a ella.
Vemos entonces que el compromiso de Sara era permanente. Sara, cuando estuvo en peligro de pronto ser seducida por estos varones, ella pudo haberse enojado con Abraham y haberle dicho, ¿por qué me traes aquí? Mira dónde me tienes en esta situación tan difícil, yo me voy a devolver para mi casa, donde está mi familia, mis papás sí me cuidan, mis hermanos, mi familia está más pendiente de mí que usted. Pero no, Sara estuvo ahí, al lado de él, comprometida con él. Esta mujer entonces, aunque en este caso cuando pide a Abraham que ella necesita hacer algo con su sierva Agar, esta determinación que tiene Sara fue algo injusta, ¿sí? Fue muy injusta la actitud que ella tuvo con Agar, y no solamente de parte de ella, sino de Abraham. También vemos a Abraham un hombre muy indiferente ante la situación difícil que tenía Agar, porque cuando despide a Agar, Abraham la saca de aquel lugar, más adelante la despide con un pan y con una bolsa de agua. Ni siquiera pensó en decirle, Agar, mira, te voy a dar estas joyas, él es mi hijo, para que tengas con qué sostenerlo, para que tengas de qué vivir mientras te organizas en un lugar, en una ciudad donde te establezcas. No, absolutamente nada. Mejor dicho, tanto Sara como Abraham mandaron a Agar al desierto a que muriera en aquel lugar. Entonces fue una determinación cruel, mala, perversa, pero aún así vemos, y lo que quiero resaltar es la libertad que tenía Sara de tomar decisiones, y también nos damos cuenta de que era una mujer bien caprichosa, una mujer determinada también, de carácter, ¿sí? Que cuando se enojaba, mejor dicho, actuaba de una manera muy rígida. Entonces, esta facilidad que Sara tenía de expresar sus sentimientos le dio también, nos muestra la posibilidad de que ella estaba con Abraham no por obligación, sino porque estaba comprometida con él. Ella tenía presente el compromiso que tenía con su esposo y el compromiso que su esposo tenía con Dios. Hoy, desafortunadamente, muchas parejas no salen al ministerio, o muchos hombres no salen al ministerio porque sus esposas no les permiten realizar el ministerio. Sus esposas son un impedimento para ellos. Sus esposas se convierten en una carga más para que estos hombres puedan servirle al Señor. Y yo creo que nosotras debemos de darle libertad siempre y cuando, si tu esposo es creyente, le gusta servir al Señor, nosotros debemos de ser muy sabias y muy inteligentes en permitir que nuestro esposo le sirva al Señor, porque de esta manera nosotras también seremos bendecidas. Lo fue Sara. Sara fue bendecida. Sara fue una mujer que esperó por 24 años. 24 años iban ellos caminando, haciendo sus recorridos, se estabilizaron en cierto lugar. Imagínese usted, uno recibir una promesa y pasar 24 años y uno todavía no ver absolutamente nada. Ya Sara tenía 89 años y Abraham se aproximaba a los 100. Era muy posible que ellos pensaran que ya era imposible tener la posibilidad de traer un hijo al mundo, de que esa promesa de Dios se cumpliera, porque ya ellos físicamente no podían aportar mucho para que esto se llevara a cabo. Las posibilidades de que Sara concibiera eran muy remotas, ¿sí? Y la pregunta que tendríamos que hacernos en el día de hoy es, si fuéramos tú y yo las que tuviéramos que enfrentar esta situación, en una situación tan difícil, de pasar tantos años y nosotros no ver una respuesta de Dios, o no ver cumplidas esas promesas de Dios, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería la situación nuestra? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo enfrentaríamos esto? ¿Sí? Nos llenaríamos de desesperanza quizás y dejaríamos todo a un lado, renunciaríamos a las promesas, renunciaríamos a nuestra fe, renunciaríamos a lo que creímos en un principio.
Sara de pronto pudo haber dicho, ah, no, yo no le voy a seguir más la corriente a mi esposo, yo me voy. Lo dejo solo, me independizo de él, esto es una locura, yo no voy a continuar más con él. Pero no fue así, Sara estaba siempre ahí, aunque tenía sus luchas, tenía sus momentos de duda seguramente, como cualquiera de nosotros. Tuvo sus momentos de prueba, de dificultad, pero ahí estuvo al lado de su esposo, ¿cierto? Si Sara hubiera sido otra persona, entonces quizás le hubiera reclamado a su esposo por los peligros a los que los había expuesto a cambio de nada, pero ella no lo hizo así, ella siguió esperando. En el capítulo 17, el verso 5, vemos que ya en esta etapa final, donde Sara y Abraham, Sara ya con sus 89 años y Abraham a punto de sus 100 años, donde ya estaban a punto de perder toda la esperanza, viene Dios y les recuerda la promesa que les había dado. Y se aproxima a Dios y les dice, ya en un año ustedes van a ver lo que yo les prometí. Ya les habló de un tiempo, pero fue preciso que ellos esperaran 24 años. Y aquí en el capítulo 17 vemos cómo Dios le cambia el nombre a Abraham por el de Abraham, que significa padre de muchas naciones. Y también no solamente lo hace con Abraham, sino que también lo hace con Sara. En el versículo 15, Dios le dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Vemos entonces en esta primera parte cómo Dios le muestra a Abraham que la bendición no era solamente para él y que la bendición no venía solamente de él, sino también de su esposa, de su compañera, de esa que hacía parte de su vida, de esa mujer que estuvo siempre ahí a su lado, apoyándolo, respaldándolo, buscando las formas, las posibilidades. Quizás Sara hizo muchas cosas para poder quedar embarazada, se inventó muchos métodos, muchas formas en su desconocimiento, quizás en su falta de conocer realmente a Dios como era. Ella buscó muchas formas de que esa promesa que Dios le había dado a su esposo se llevara a cabo. De hecho, entonces Dios no solamente bendice a Abraham, sino que también bendice a esta mujer Sara. Bendice también y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac y estableceré pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Vemos aquí entonces la gran misericordia de Dios, no solamente con Abraham, sino también con Sara, también con sus hijos. Dios bendijo no solamente a este varón, sino toda una descendencia, y entre ellos estamos incluidos nosotras, cada una de nosotras. Pese a lo que Sara tuvo que vivir, pese a lo que Sara fue, se manifestó la misericordia en la vida de ella. Nunca abandonó a su esposo, siempre lo apoyó. En los momentos de crisis, en tu hogar, en tu familia, hay que preguntarnos cuál es nuestra reacción. ¿Cuál es nuestro pensamiento frente a las dificultades, frente a los momentos difíciles, frente a esa desesperanza que viene muchas veces a nosotras, que pensamos que ese hombre ya no cambió, que ese hombre ya no va a cambiar, que ese hombre ya se quedó así para toda la vida? O en cuanto a los hijos, que intentamos perder la esperanza.
Hay que seguir confiando en el Señor y esperar que en algún momento esa bendición que es para nuestro esposo también será para cada una de nosotras. Y si no es así, si tu esposo no es creyente, esa promesa que Dios te ha dado a ti, si tú eres fiel, si tú estás comprometida con Dios, Dios se encargará de bendecir a tu familia, de bendecir a tus hijos, de bendecir a tu esposo a través de ti. Así no veas, pero vendrá un momento de cambio, será todo un proceso en su vida, verás la mano de Dios a través de tu fidelidad, a través de tu compromiso con el Señor. Así que mi amada hermana, el llamado en el día de hoy es a vivir comprometidas con el Señor, para ver su mano preciosa obrar no solamente en nuestra vida, sino en nuestro alrededor.